Capítulo 221. ¿Puedes dejarnos por ahora?, le ordenó George a su secretaria que se fuera después de que ella le contara lo que el portavoz de Emmanuel había informado sobre su hipótesis de que Eden había comprado a los pilotos, lo que resultó en la pérdida de las aeronaves por parte de Esparia a manos de Eden. Si se demostraba que estas suposiciones eran ciertas, Eden obtendría estas aeronaves a un costo mínimo o nulo. Aubrey, el padre de George, intervino. ¿Existe alguna posibilidad de que esto sea cierto? Quería obtener más información sobre si su hijo había hecho su debida diligencia mientras las empresas contrataban y obligaban a los pilotos a renunciar al ejército para poder comenzar a trabajar para ellas. Hemos llevado a cabo una minuciosa diligencia, padre. Puedo asegurarle que tomamos todas las precauciones para evitar que se produjera una situación así. Al contratar personal, coaccionamos a los militares para que presentaran sus dimisiones lo mejor que podían, respondió George, sin que su tono mostrara ningún signo de agitación ante la pregunta de su padre. Sabía que esa pregunta sobre su padre no se debía a su falta de confianza, sino que surgía de un deseo de obtener más claridad sobre la situación antes de reaccionar. Entonces, ¿eso significa que los pilotos del Eden son mejores de lo que habíamos anticipado?, insistió Aubrey mientras cuestionaba. Si bien no sé exactamente cómo sucedió, tampoco se puede comparar con el resultado de que nuestros pilotos hayan sido comprados. Tenemos una gran influencia sobre ellos para evitar que tales cosas sucedan, respondió George, y aunque no mencionó la influencia a su padre intencionalmente, Aubrey claramente ya sabía cuál era la influencia de su familia y financiera. Satisfecho con la respuesta de su hijo, Aubrey profundizó en otra preocupación. Si estás tan seguro de que este no es un caso de pilotos comprados, ¿cómo planeas lidiar con la falta de respeto que han demostrado? Mi plan es darle una simple advertencia, para asegurarme de que no vuelva a cometer semejante falta de respeto en el futuro. Al mismo tiempo, reduciré su compensación acordada a la mitad una vez que este conflicto llegue a una conclusión. Eso debería actuar como una advertencia lo suficientemente severa para que no venga con provocaciones tan irrespetuosas contra nosotros y solo se concentre en continuar la lucha, explicó George, planeando dirigir la ira que estaba aumentando en su corazón después de pensar que unas pocas palabras de algún maldito presidente de un maldito país pequeño habían obligado a su padre a hacerle preguntas que insinuaban una ligera desconfianza en sus habilidades y competencia. Aunque él sabía que no era así, todavía estaba herido y tenía la víctima adecuada para desahogarse. Durante las 2 horas siguientes a la declaración de guerra, no hubo prácticamente ninguna actividad en términos de combates, pero eso no significaba que todo estuviera en calma. Los intensos movimientos militares en Eden estaban increíblemente organizados, especialmente para un país al que se le había declarado la guerra apenas unas horas antes. En Internet comenzaron a aparecer vídeos y fotografías de vehículos militares llegando a distintas ciudades, lo que sació un poco la sed de curiosidad de los internautas. La escala de las operaciones que vieron fue bastante sorprendente para un ejército de lo que podría decirse que es una nación subdesarrollada. Los soldados que aparecen en esos vídeos demuestran un nivel de experiencia y profesionalismo notable. A diferencia de los vídeos típicos en los que se puede ver a los soldados riéndose, en cualquiera de estos vídeos, todos los soldados mantienen una actitud seria. Pero esa expresión seria no nacía del miedo a la guerra, sino que parecía surgir de su experiencia y de su conciencia del peso que conllevan este tipo de situaciones. La disciplina mostrada por los soldados fue tan notable que hizo que la gente se preguntara una vez más si realmente eran soldados de una nación subdesarrollada, simplemente por su disciplina. Lo que fue aún más intrigante fue el hecho de que todos los soldados en estos vídeos parecían tener entre 20 y 20 años, lo que aumentó enormemente la rareza de las expresiones experimentadas que tenían en sus caras. Mientras tanto, empezaron a aparecer vídeos también de España, indicando lo que estaba pasando allí, pero había muy pocos, lo que dejaba en evidencia el enfoque divergente de los dos países en cuanto a cómo operaban. Uno parecía estar preparándose para una lucha defensiva mientras que el otro parecía estar seguro de que nada le iba a pasar a su país y se concentraba únicamente en la perspectiva de invadir el Eden. A medida que se fueron produciendo estos acontecimientos, muchas personas empezaron a creer que este conflicto iba a durar mucho tiempo y que ambos bandos se preparaban para ello a su manera, lo que indicaba que se avecinaba una batalla prolongada. Esto hizo que en la gente creciera una sensación de expectación, ya que se preparaban para presenciar el desarrollo de una lucha importante y prolongada.
Sin embargo, todo eso dio un giro cuando apareció en internet un artículo titulado La mejor publicidad para los aviones de combate rusos. Una muestra espectacular del dominio del Su-35 durante el primer enfrentamiento en la guerra de Edén y Esparia. En apenas 10 minutos, el artículo se convirtió en tendencia en todas las plataformas de redes sociales. El vídeo que acompañaba al artículo también fue compartido y publicado por casi todos los que estaban interesados en el conflicto en curso entre las dos naciones. El artículo ahondaba en detalles sobre dónde y cuándo se había producido el enfrentamiento y revelaba todo lo relacionado con él. Este artículo informaba al mundo de que lo que ellos suponían que era un período de preparativos del ejército no era más que unas actividades de fondo. De hecho, ya se había librado una verdadera batalla y el ganador de su primer enfrentamiento ya se había decidido en cuestión de pocos minutos, justo después de la declaración de guerra. Este giro de los acontecimientos fue un enorme dedo medio para Esparia, que había declarado audazmente la guerra y había hecho que sus aviones fueran derribados minutos después de su famosa declaración, proporcionando un buen material para la cultura de los memes que había sido bastante activa e incluso florecido desde la declaración de guerra. Aunque Internet estaba un poco saciado con la publicación de numerosos vídeos que se subieron y mostraron el movimiento militar, este vídeo y el artículo fueron la cocina que nadie esperaba tener, ya que tenía todo lo que ni siquiera sabían que merecían ver. Fue el enfrentamiento entre las fuerzas aéreas de ambos países y para quienes lo vieron, definitivamente no los decepcionó en absoluto. Lo que ayudó aún más a aumentar la reacción loca fue que ninguno de los espectadores tuvo que sentirse culpable por sentirse emocionado al ver el vídeo. A diferencia de cualquier material de guerra típico que documenta cualquier guerra en curso la mayor parte del tiempo, habrá pérdida de vidas. Sin embargo, ninguna vida se perdió en la totalidad de este nuevo vídeo, lo que les permitió expresar públicamente cómo los hacía sentir el vídeo, lo que no habría sido posible si hubiera habido alguna muerte en el vídeo. Sin embargo, lo único desagradable que dejó a la gente preguntándose fue la cuestión de la condición de los pilotos eyectados, ya que el vídeo se había detenido unos momentos después de que se filmara el último avión y el piloto de Deninan había abandonado el espacio aéreo mientras que los paracaídas de los pilotos eyectados aún se podían ver en el cielo. Esto significaba que en ese momento solo los reporteros estaban al tanto de la existencia del helicóptero y el barco de nuevo aspecto, manteniendo esa parte del vídeo oculta para un artículo futuro, preparado para beneficiarse del seguimiento que generaría el artículo actual. El impacto de la publicación de este artículo fue masivo y entre ellos también se encontraba un grupo de personas a bordo de un portaaviones de la Flota del Pacífico. Usando las computadoras militares de a bordo para acceder a Internet y comunicarse con las familias, uno de los miembros escuchó acerca del vídeo, lo que lo impulsó a mirarlo antes de llamar a sus colegas para que lo vieran, ya que estaba demasiado estupefacto por lo que había visto como para reaccionar por sí mismo. Con eso, el grupo comenzó a ver el vídeo también y si alguien los miraba con atención, se darían cuenta que todos ellos eran los pilotos del escuadrón que había ido a recuperar su dron que accidentalmente había perdido la señal y se desvió hacia Edén. Reconozco esas marcas de uno de los aviones que vinieron a interceptarnos, dijo Enrico mientras miraban el vídeo, dándose cuenta de quién era el piloto del Su-35 que estaba haciendo unas maniobras ridículamente impresionantes. ¡Oh Dios mío! Jadeó uno de ellos al ver cómo el piloto del Edén en una de las maniobras sacaba de la ecuación los misiles aire-aire que venían hacia él al mismo tiempo que se ponía detrás de uno de los F-16 que lo perseguían, el cual rápidamente derribó, seguido de cerca por la eyección del piloto. Cuando el vídeo llegó a su fin, lo reprodujeron una y otra vez con todos y cada uno de sus rostros con la misma expresión. Incredulidad. Capítulo 222. Durante la siguiente media hora, los soldados a bordo de la Flota del Pacífico continuaron viendo en silencio el vídeo de la batalla entre los aviones Sparian y Edenheim. No se intercambiaron palabras durante todo este tiempo mientras intentaban visualizar mentalmente qué tipo de acciones necesitarían para lograr que un avión hiciera tales maniobras y trataban de calcular esas decisiones precisas en fracciones de segundo que se requerirían ejecutar sin correr el riesgo de entrar en G-Lock y potencialmente matarse. No puedo creer que hayan ganado el título de as en un día en este siglo y además en cuestión de 2 minutos. Exclamó Enrico, con asombro, celos y un dejo de miedo al imaginarse a sí mismo al mando de uno de esos aviones, enfrentándose a un adversario tan monstruoso. Han creado monstruos, comentó Elton, el más joven entre ellos, tras haber memorizado toda la secuencia de acción.
¿Crees que hubiéramos salido victoriosos si hubiéramos entrado en un combate aéreo con ellos? Preguntó Elton, curioso por conocer la evaluación de su líder de equipo. Me duele el orgullo decir esto, pero no creo que haya manera de salir con vida si nos enfrentamos a ellos en un combate aéreo, pero en una batalla de largo alcance, podríamos ganar y eso solo será gracias a nuestras avanzadas armas de largo alcance, admitió Daniel, el líder del equipo, sintiendo que su orgullo como piloto de la nación que contaba con la mejor primera y segunda fuerza aérea del mundo recibía un golpe. Sabía que podía perder fácilmente contra un piloto que superaba en número a su tiempo en el aire en al menos 15-1. Teniendo en cuenta el arsenal estadounidense, solo puedo imaginar al F-22 enfrentándose a ellos y teniendo una posibilidad plausible de ganar, añadió, sin contar al F-35, ya que ese avión fue diseñado principalmente para combates de largo alcance y, debido a que no tenía supermaniobrabilidad, hacía que el F-35 fuera imposible de sobrevivir a un combate aéreo contra esos monstruos. ¿Cómo lograron entrenarlos a ese nivel? Estoy seguro de que no podrían haber acumulado ni siquiera una cuarta parte de nuestro tiempo de vuelo, intervino Davetta mientras sentía escalofríos al recordar que 2 de esos pilotos volaron junto a ellos, escoltándolos durante su misión de recuperación del dron. Tal vez no todos sean tan excepcionalmente talentosos como él y este escuadrón espariano podría haber tenido la mala suerte de encontrarse con semejante monstruo, especuló Elton, tratando de racionalizar lo que habían visto y atribuyéndolo a algo de lo que lamentablemente no tenían suficiente en comparación con ese monstruo. Un talento monstruoso. Lo que me da curiosidad es saber quién carajo está tan loco como para enviar a un piloto tan excepcionalmente talentoso y experimentado a una situación de combate tan peligrosa con nada más que armas. ¿No les preocupa perder sus inversiones en él? Daniel habló una vez más, cuestionando la locura de los altos mandos militares que habían enviado a un piloto tan valioso a lo que podría decirse que era una situación de muerte segura si no fuera por su monstruoso talento, con nada más que armas a bordo del avión de combate. Pero antes de que pudieran responder, su discusión fue interrumpida por una llamada a la sala del comandante. Inmediatamente entendieron que iba a ser sobre el piloto del vídeo que acababan de ver, ya que eran ellos quienes habían conocido y volado con estos monstruos no hace mucho tiempo. Esta fue solo una de las muchas reacciones de las personas con el conocimiento de lo difícil e increíble que fue lograr lo que habían presenciado. Al mismo tiempo, algunos países más pequeños que se adhirieron a la idea de un buen piloto es tan bueno como el avión que vuela comenzaron a explorar las posibilidades de adquirir algunos aviones de combate similares al vídeo, lo que inadvertidamente proporcionó a las ventas de armas rusas una enorme porción de marketing gratuito y positivo. Sin que ellos lo supieran, incluso los experimentados pilotos rusos, que estaban muy versados en el manejo de esas aeronaves, después de haberlas usado durante años, se preguntaban cómo diablos el piloto de Den hizo que el avión se moviera de esa manera y provocara que respondiera y se moviera de esa manera. Esto provocó un ligero celos entre los pilotos rusos, ya que les daba la misma sensación que ver a su novia más feliz cuando está con otra persona o a sus amigos más comprometidos cuando están con otros en comparación con cuando están contigo. En esencia, tenían la sensación de estar siendo engañados sin tener esa perversión particular. Y durante las siguientes 6 horas se produjo una breve pausa en la guerra, ya que Sparia no había hecho ningún otro movimiento. Esta pausa inesperada provocó que los ciudadanos que habían recuperado la calma volvieran a entrar en pánico, especulando que tal vez estaban planeando algo enorme o algo más tras bambalinas en represalia por lo sucedido. Pero, contrario a lo que pensaban, Sparia, de hecho, había preparado meticulosamente un plan muy detallado que se basaba en que el escuadrón de la Fuerza Aérea derribara la Fuerza Aérea de Eden y ganara supremacía aérea sobre los cielos de Eden, allanando el camino para que sus bombarderos apuntaran a las infraestructuras vitales de su país enemigo. Su objetivo era obligar a Eden a rendirse y, si no lo hacían, habrían continuado bombardeándolos desde el aire, ya que tendrían control total sobre el espacio aéreo y no habrían tenido que preocuparse por tener que luchar en tierra. Paralelamente al bombardeo, habían planeado utilizar una parte de su armada para tomar los puertos militares y comenzar una invasión terrestre. Sin embargo, este plan quedó en entredicho cuando sus aviones de combate fueron destruidos y el resto de su fuerza aérea tuvo que retirarse.
Al mismo tiempo, su suposición de que Eden ni siquiera derribó los aviones y solo había comprado esos pilotos, obteniendo 15 nuevos aviones después de haber contabilizado la destrucción de los 5 aviones del vídeo, pero como el vídeo era de muy alta calidad, sospecharon que era una estratagema de Eden para hacerles pensar que los 15 aviones de combate restantes también fueron destruidos. Continuó obstaculizándolos en la elección del plan y la ruta de envío de bombarderos. Así que, gracias a estas conspiraciones y debido a que no tenían pruebas para asegurarse de cuál era la verdad real, ahora se vieron obligados a renunciar a su plan previamente bien diseñado y pasar al plan B. Este plan todavía incluía la movilización de su armada, que todavía era poderosa a pesar de haber perdido una flota durante su esfuerzo anterior, pero esta vez era todo lo que podían permitirse enviar sin dejarse expuestos a ataques sorpresa desde Den. Pero no estaban enviando todas sus flotas como un solo grupo como en la aventura anterior, no, enviaron cada flota en diferentes direcciones y el retraso en la acción en la guerra fue causado por esta decisión ya que las flotas de la marina tuvieron que esperar a que todas sus otras flotas alcanzaran su marca designada antes de poder comenzar a entrar en las aguas de Eden y atacar. Había un total de 4 flotas, con 3 ya en posición, esperando que la cuarta llegara a su ubicación designada antes de que pudieran comenzar a moverse hacia Eden e iniciar sus ataques y tomar el control de las bases navales de Eden. Cada una de estas flotas estaba acompañada por 7 petroleros de tamaño mediano modificados, lo que hacía un total de 28. Cada petrolero transportaba tanques, vehículos, suministros y, por último, pero no menos importante, 1000 soldados que estaban completamente equipados y preparados para una invasión de estilo nómada. Una vez asegurados los puertos, los militares iniciarían la invasión, empezando con el desembarco y luego extendiéndose utilizando los vehículos que transportaban esos petroleros para comenzar a infiltrarse en las ciudades cercanas, allanando el camino para traer más fuerzas al país y ayudar a acelerar su expansión territorial. 10 minutos después, un mensaje cifrado llegó a las 4 flotas. Después de ser descifrado, reveló una nota sucinta. Esta es la cuarta flota. Hemos llegado a la ubicación designada. Este mensaje confirmó su llegada exitosa a la ubicación marcada y al mismo tiempo señaló el inicio de la misión. Pero durante los 7 minutos siguientes, reinó una calma mental. Cuando el reloj empezó a marcar el tiempo y llegó la medianoche, la primera hora del domingo, las flotas entraron inmediatamente en acción. Comenzaron a moverse a su máxima velocidad y al mismo tiempo estar lo más dispersos posible para minimizar la vulnerabilidad de la posibilidad de que una flota entera fuera eliminada con solo una bomba como había sucedido la primera vez, y no querían enfrentar la misma humillación nuevamente después de experimentarla. De esta manera, utilizaban las lecciones duramente aprendidas para forjar un nuevo camino. Y esto era señal de que era un estudiante muy inteligente y entusiasta, al que solo le faltaba experiencia de la que tendrían suficiente al final de la guerra. Capítulo 223. A medida que las flotas avanzaban, los petroleros que transportaban soldados y otros equipos para las inminentes batallas terrestres comenzaron a dirigirse en una dirección diferente a la de las flotas principales, ejecutando un plan que habían elaborado. Continuaron avanzando lo más silenciosamente posible, aunque también esperaban no llamar la atención y rezaban fervientemente para que sus movimientos pasaran desapercibidos. Su objetivo era desembarcar a los soldados para poder iniciar el asalto terrestre y tomar el control del puerto. Una vez que tuvieran éxito, atracaban y descargaban todos sus vehículos de los buques cisterna antes de embarcarse en la siguiente misión de capturar las ciudades. Cuando los petroleros se encontraban a unos 15 kilómetros de la costa, se detuvieron. Después de eso, comenzaron a salir lanchas rápidas que descendieron rápidamente hacia las aguas y se llenaron rápidamente de soldados fuertemente armados, listos para el combate. Mientras esto sucedía, la flota continuó avanzando, manteniendo su rumbo y coordinándose con los petroleros a través de sus canales de comunicación. Sus movimientos coordinados dieron como resultado que alcanzaran el alcance efectivo de sus misiles destructores en el momento en que todos sus soldados de combate ya habían subido a las lanchas de alta velocidad y habían comenzado a moverse hacia su zona de aterrizaje. Mientras las lanchas rápidas se dirigían a sus zonas de aterrizaje, sus 4 destructores de misiles guiados, casi obsoletos, cobraron vida. Las tapas de los lanzadores verticales se abrieron de inmediato y los misiles, que parecían lápices, empezaron a salir de sus tubos gracias a las explosiones controladas.
Después de ser impulsados al aire y alcanzar una altura de 50 metros, los proyectiles ajustaron su trayectoria y se fijaron en sus objetivos designados. El puerto más cercano a su alcance. Los misiles SM-6 que salían de esos lanzadores verticales se dirigían hacia sus objetivos designados tan rápido como podían, mientras que la flota, que ahora estaba segura de que los puertos pronto serían abrumadas por la aparición de misiles, comenzó a ralentizar deliberadamente su avance, moviéndose lo más lento posible a pesar de ser conscientes de que su presencia ya había sido descubierta por los militares de Eden. Mientras se acercaban, las otras flotas también iniciaron su propio bombardeo, disparando todo lo que podían mientras seguían vigilando atentamente sus radares, temerosos de ser emboscados por esos monstruosos cazas y bombardeados hasta el olvido. Y debido a eso, los soldados a bordo permanecieron tensos, sintiendo el peso de la operación. Pero justo cuando los misiles estaban a 1 kilómetro de alcanzar el puerto objetivo, una serie de puntos rojos formando una línea comenzaron a aparecer en el cielo que luego se dirigió hacia los misiles. Después de eso, se produjo una explosión abrupta y antes de que pudieran expresar lo que estaban sintiendo, el sonido de las explosiones que habían ocurrido justo ante sus ojos finalmente comenzó a llegar a sus oídos. Mierda, nadie sabía quién era la fuente a esas palabras, pero no estaban en desacuerdo con él ya que sabían que su ataque sorpresa ahora estaba fuera de la ventana. Los comandantes se recuperaron rápidamente del shock y recuperaron la compostura, con lo que comenzaron a dar órdenes a sus respectivas flotas para continuar con sus ataques. Dirigieron un bombardeo intensificado, con el objetivo de saturar y abrumar las defensas antimisiles del puerto. Esperaban que al menos algunos de los misiles no fueran alcanzados por el sistema de defensa y pudieran causar daños en el puerto, facilitando así el desembarco de los soldados. En medio de la tensión y el miedo que sentían sus corazones, los soldados respondieron obligándose a concentrarse. Sabían que cualquier error que cometieran a partir de ese momento muy probablemente les causaría la muerte, por lo que sus mentes hicieron todo lo posible para concentrarse lo máximo posible, asegurando la supervivencia del cuerpo. Esto dio lugar a que los soldados operaran más allá de su mentalidad normal, ya que realmente dispararon todo lo que estaba disponible, enviando todo lo que los barcos tenían en dirección a ese puerto, con la esperanza de ganar suficiente tiempo para que sus barcos de desembarco pudieran llegar a las zonas de desembarco e iniciar una feroz lucha para apoderarse a esos puertos. Por desgracia, no importaba lo que intentaran lanzar hacia los puertos, siempre se encontraban con la misma respuesta. Líneas rojas punteadas que convergían en los misiles antes de que las balas comenzaran a derribar los misiles que se acercaban, seguidas poco después por el sonido distintivo del sistema de defensa BRTT, que era el resultado de las balas volando a una velocidad muy alta para derribar los misiles entrantes. Mientras todo esto sucedía, debajo de estas flotas, la superficie del océano aún conservaba su tranquilidad, se podían ver 4 submarinos negros siguiendo a las 4 flotas, su presencia oculta por las aguas tranquilas. Estos submarinos eran de un tamaño similar al submarino clase Virginia, aunque aún así se podría decir que eran ligeramente más grandes que el submarino clase Virginia por unos pocos metros. En el interior, estos submarinos tenían un aspecto muy diferente al de cualquier otro submarino del mundo. Prácticamente todos los aspectos de este submarino eran distintos a los de cualquier otro submarino del mundo, mientras que en el exterior no parecía más que un submarino normal. Mientras tanto, las embarcaciones que fueron despachadas desde los buques cisterna se dirigían hacia el lugar más cercano donde pudieran desembarcar para iniciar su operación terrestre. Sin embargo, cuando vieron que todos los misiles lanzados por sus flotas se volvían completamente inútiles incluso antes de que pudieran causar algún daño, todos los soldados en los barcos miraron al cielo en total conmoción. ¿De qué diablos está hecho su sistema de defensa antimisiles? Maldijo el comandante de una de las flotas, debido a estos misiles, su ataque de saturación planeado fue completamente frustrado sin poder alcanzar ni siquiera las aguas de las bases navales, lo que al menos hubiera causado un ligero desorden dentro del puerto, al menos eso hubiera sido de ligera ayuda para sus soldados cuando comenzaron a atacar a los enemigos que habrían estado desorientados. El equipo de lanchas rápidas debería llegar pronto, así que dile a todos que comiencen a girar. Justo cuando estaba a punto de comenzar a ordenar a sus flotas que se retiraran, su orden fue interceptada por el sonido de una explosión masiva. ¡Buuu!
Cuando se giró para mirar en la dirección de donde venía el sonido, su rostro se puso pálido porque no podía creer lo que estaba viendo con sus ojos. Uno de los barcos de su flota ahora estaba doblado por la mitad, formando un triángulo con la superficie del mar como base antes de dividirse en dos piezas, unidas por solo unos pocos metros de láminas de metal, mientras las dos porciones del enorme barco caían hacia atrás en el agua, rasgando el poco metal que sostenía las dos porciones. El barco ahora estaba completamente dividido en dos mitades mientras comenzaban a caer en picado en el agua y lentamente comenzaron a hundirse debajo de la superficie del agua. Boom, boom, boom. Esta escena de pesadilla fue seguida pronto por 3 detonaciones consecutivas más, todas ellas dirigidas a los barcos más pequeños de las flotas, lo que debería considerarse como una advertencia suficiente. La escena ahora era algo que ni el comandante ni nadie que hubiera visto esas explosiones olvidaría jamás en sus vidas. Ahora se había convertido en una marca registrada del ejército de Edén por la que en el futuro serían conocidos. La yegua, un espíritu o ser malévolo que se dice que se sienta en el pecho de las personas dormidas, lo que les provoca pesadillas y parálisis del sueño. Capítulo 224. La causa de la explosión fueron los submarinos edenios que acechaban a las flotas, siguiéndolas desde que invadieron las aguas de Esparias. No eran más que tecnología de punta en todo comparados con la última generación del ejército de cualquier país. En cuanto a la energía, estos submarinos se alimentan de la energía de una estrella en forma de reactores de fusión, lo que significa que no necesitarán repostar nunca mientras se encuentren bajo la superficie del agua. Porque estos reactores extraerían eficientemente deuterio, una fuente de combustible, del agua circundante, volviéndose autosuficientes durante las operaciones submarinas. En cuanto al sistema de propulsión, también se trataba de una propulsión magnética de última generación que ayudaba al submarino a mantenerse sigiloso y al mismo tiempo le permitía alcanzar velocidades inimaginables. En lugar del sonar, estos submarinos utilizaban el mismo escáner avanzado que el que escaneaba el espacio aéreo de Edén, lo que significa que estaban al tanto de todo lo que existía a su alrededor dentro de una burbuja de 500 kilómetros de radio. Dándoles una conciencia aterradora donde quiera que estuvieran, convirtiéndolos en un enemigo al que no querrían enfrentarse bajo ninguna circunstancia. El casco del submarino fue realizado con un material revolucionario, una maravilla nacida del resultado de las investigaciones realizadas en los laboratorios de Lab City, donde habían conseguido fabricar materiales de ensueño para cualquier fabricante de submarinos del mundo. El material del casco presentaba la notable dureza del diamante, combinada con una flexibilidad exclusiva que absorbía y dispersaba la energía del impacto, eliminando cualquier riesgo de agrietamiento o fractura. Esta innovación garantizó la capacidad del casco para soportar las inmensas presiones del dominio de las profundidades marinas, lo que garantizó la seguridad y la integridad estructural del submarino incluso a profundidades extremas. Además, el carácter liviano de los materiales, en proporción a su resistencia, aumentó la flotabilidad y maniobrabilidad del submarino, reduciendo simultáneamente la carga de peso total del buque. Resistencia a las fuerzas corrosivas y erosivas de la exposición al agua salada. El material se mantuvo resistente e inmune a la degradación. Esta resistencia se tradujo en una vida útil prolongada del casco y, al mismo tiempo, redujo eficazmente la necesidad de realizar tareas de mantenimiento frecuentes. Además, la composición única del material se manifestó en su capacidad excepcional para absorber y amortiguar las ondas sonoras, lo que hizo que el submarino fuera casi silencioso y redujo drásticamente su huella acústica. Esta transformación reforzó las capacidades de sigilo del buque, mejorando aún más sus operaciones encubiertas. Cabe destacar que también se adaptaba a las fluctuaciones de temperatura. El material se ajustaba perfectamente a las distintas condiciones ambientales, lo que garantizaba un entorno interno estable y eliminaba cualquier problema relacionado con la conductividad térmica. El único inconveniente residía en la complejidad de su proceso de fabricación, un obstáculo que Aaron superó sin esfuerzo aprovechando la tecnología de impresión atómica, haciendo que el proceso de fabricación fuera sencillo y rápido. En cuanto al resto del interior del submarino, no era más que una serie de impresoras atómicas configuradas de forma diferente y colocadas en distintos lugares para cumplir diversas funciones.
Todo, desde los tubos de torpedos, los tubos de SLBM, misiles balísticos lanzados desde submarinos, la cocina, los baños y todo lo demás excepto la sala de operaciones y el dormitorio, estaba lleno de impresoras atómicas y camiones cisterna que estaban cargados con los átomos necesarios para fabricar el producto. A la hora de comer, todo lo que un soldado tenía que hacer era ir a la cocina y encontrar una comida caliente muy suntuosa que ya estaba impresa para ellos. Si necesitaban disparar misiles torpedos, la impresora atómica a bordo del tubo de torpedos simplemente imprimiría el torpedo antes de ser disparado. Esto le daba al submarino una capacidad de disparo rápido ya que no tenían la limitación de la tradicional recarga lenta de los torpedos. Todo esto dio como resultado que estos submarinos fueran los submarinos más fuertemente armados del mundo y a la vez no tenían nada que pudiera considerarse un peligro de incendio. Al tener un casco tan duro como un diamante, siempre mantendrían la comunicación con la base principal sin importar dónde estuvieran, ya que usaban computadoras cuánticas como la computadora de su submarino, lo que les daba las ventajas de una comunicación cuántica perfecta. Los submarinos, diseñados para ser sigilosos y capaces de lanzar municiones masivas desde cualquier lugar de la Tierra a cualquier ubicación, por supuesto, pasaron completamente desapercibidos para los obsoletos sonares que estaban en la flota Sparian, lo que les permitió deambular y seguirlos tan libremente como quisieran sin tener que preocuparse por ser descubiertos. En el momento en que las flotas comenzaron a disparar con la intención de saturar, finalmente se transmitió una orden de Athena a los submarinos. En ese momento, la mitad de su tripulación se encontraba dentro de la sala de control y la otra mitad, habiendo completado sus turnos, descansaba o realizaba otras actividades recreativas dentro de la VR. Los submarinos estaban operando como si se tratara de una misión de patrullaje normal, lo que aliviaba la necesidad de que todo el personal estuviera en cubierta. Por eso estaban tan relajados y no por su propia arrogancia, sino porque esas eran las órdenes de los superiores. Carguen e inunden los tubos de torpedos. El comandante del submarino no perdió tiempo antes de ordenar que se cargaran los tubos de torpedos y se inundaran con agua en preparación para el inminente ataque. El militar a cargo del despliegue de armas ejecutó inmediatamente la orden, iniciando la aprobación para la producción y carga de un torpedo en el tubo de torpedos. Al recibir la orden, la impresora atómica del tubo lanzatorpedos entró en acción. Accedió a las materias primas almacenadas e imprimió de manera eficiente la totalidad del torpedo antes de llenar los tubos con agua en solo unos segundos, lo que fue seguido por la apertura de la puerta del torpedo, presentando el torpedo cargado que estaba esperando recibir la orden de disparo. Los torpedos están cargados y los tubos están inundados, informó el especialista en despliegue de armas. Fuego. Gritó con calma el oficial comandante, lo que recibió una respuesta inmediata cuando los 4 torpedos recién fabricados fueron lanzados en rápida sucesión. Al salir del tubo, los torpedos emitían un sonido sutil que era absorbido inmediatamente por el agua que los rodeaba. Las hélices magnéticas cobraron vida y comenzaron a girar, impulsando a los torpedos fuera del tubo mientras iniciaban su viaje hacia sus objetivos entre las flotas, que se encontraban a poca distancia del submarino. Los torpedos no tardaron más que unos segundos en llegar a la superficie del agua, desplegando un momento mágico sobre la superficie del agua y el torpedo continuó su trayectoria hasta posicionarse debajo del barco objetivo, momento en el que detonó. La explosión generó una burbuja submarina que impulsó al barco a elevarse momentáneamente, absorbiendo el impacto inicial. Casi inmediatamente, la burbuja submarina comenzó a colapsar a medida que el agua se precipitaba para llenar el vacío. Esta repentina compresión obligó a la nave, todavía ligeramente elevada, a caer bruscamente antes de ser impulsada nuevamente al aire, alcanzando una altura aún mayor que antes. El rápido ascenso fue impulsado por la oleada de agua que se precipitó para llenar el vacío dejado por la burbuja al colapsar, desplazando el aire que había ocupado previamente ese espacio. Esta entrada de aire actuó como el catalizador final que impulsó a la nave a elevarse en el aire con una fuerza aún mayor. Bajo la presión de tan intensa descarga, la nave sucumbió, fracturándose en 2 partes distintas mientras aún se encontraba suspendida en el aire. Cuando el barco se partió, comenzó su descenso y finalmente se precipitó al agua. El impacto con el agua fue inmediato y rápidamente el barco comenzó a hacer agua.
En medio del caos resultante, los soldados sobrevivientes a bordo del barco lucharon por escapar de las aguas rápidamente cambiantes y turbulentas, que ahora estaban lejos de estar tranquilas debido a la explosiva secuencia de eventos que se habían desarrollado en una fracción de segundo. Capítulo 225. Mientras su armada estaba provocando en las flotas navales de Esparia un trastorno de estrés postraumático por cada soldado a bordo de los barcos, como Oprah, la Fuerza Aérea también estaba en plena operación. Se pudieron ver 4 aviones de combate Su-35, pilotados por los Aces, escoltando a un avión de carga de tamaño mediano, todos ellos en dirección a Esparia. Atenea había decidido tomar la iniciativa y aventurarse en territorio enemigo, ya que el otro bando parecía reacio a acercarse a ellos. Tenía algo específico que hacer en Esparia para terminar la guerra lo más rápido posible, concluyéndola con el mínimo de bajas en ambos bandos. Los soldados, que quedaron atrapados en el fuego cruzado, tenían el único defecto de estar en el ejército del país equivocado, que tenía un presidente corrupto que podía ser comprado por unos pocos centavos y que no podía preocuparse en absoluto por las vidas de estos soldados, considerándolos peones desechables, siempre y cuando él se beneficiara de sus muertes. Están en camino, informó el Arcángel 1-3 mientras los radares de sus aeronaves finalmente se estaban utilizando por primera vez ahora que se dirigían a Esparia, que estaba más allá del rango que podía escanear el Esquielle 0. Habían detectado un grupo de aviones de combate esparianos que despegaban y se dirigían hacia ellos para interceptarlos. Los 30 aviones enemigos habían despegado, pero no todos se dirigían a interceptar los aviones de Eden, más bien, solo 4 de ellos parecían dirigirse directamente hacia ellos, mientras que otros 4 recordaban en los cielos patrullando la ciudad capital. En cuanto al resto de los 22. Se podía ver que intentaban evitarlos tanto como fuera posible y se dirigían a Eden, tratando de poner a los 4 que pensaban que eran los únicos aviones de combate de la Fuerza Aérea de Eden en un dilema sobre si debían continuar con su misión y atacar lo que estuvieran planeando o regresar para interceptar a los 22 que se dirigían a Eden. Es un buen plan, no voy a mentir, reconoció el Arcángel 1-1, el líder del escuadrón, cuando comprendió lo que Esparia estaba tratando de hacer. Añadió brevemente diciendo: 1-3, asegúrense de que el avión de carga llegue al objetivo de la misión, antes de que 3 de los 4 aviones ejecutaran un giro para atrapar y derribar a los aviones de combate ahora muy dispersos que eran pilotados por pilotos gruñones que habían estado detenidos desde el momento en que aterrizaron y solo fueron liberados y enviados inmediatamente a interceptar al escuadrón edenianace después de que fueron amenazados con usar las vidas de sus familias. En ese momento, los 22 aviones de combate enviados al Eden se dividieron en 11 grupos, enviando 2 aviones como grupo en cada dirección y lo más lejos posible de los monstruosos 4. Si bien era cierto que fueron enviados aquí solo como un medio para darles a los 4 ases un dilema de elección, aún planearon beneficiarse a y bombardear algunos lugares mientras los 4 monstruos intentaban disparar a tantos de ellos como fuera posible durante ese tiempo. No puedo creer que me esté arrepintiendo de haber sido seducido por el dinero apenas un mes después de renunciar, lamentó uno de los pilotos extranjeros esparianos al recordar cómo fueron tratados en el momento en que aterrizaron después de su primera misión contra Eden. En el momento en que aterrizaron, los esposaron y los enviaron al centro de detención sin siquiera decirles el motivo de su arresto. Después de que todos fueron arrestados uno por uno, fueron interrogados, amenazados y sometidos a todo, excepto tortura física. Aparte de la tortura, se le hizo todo lo imaginable para obligar a alguien a decir la verdad en un lapso de solo 2 horas. A pesar de negar todo y sentirse traicionados después de cómo fueron tratados durante ese periodo, aún soportaron esta terrible experiencia mientras se sentían un poco agradecidos después de haber sobrevivido a su encuentro inicial con el formidable poder de Eden que había llevado sus habilidades al límite. Al conocer el motivo de su maltrato, no pudieron evitar comprender la razón ni entender por qué los trataban de esa manera. En primer lugar, eran personas que habían renunciado a sus respetables carreras militares, atraídos por las lucrativas ofertas económicas que les alcanzaban para pasar con sus familias el resto de sus vidas, lo que a cambio los hacía parecer susceptibles a la coerción monetaria, una oportunidad para que su lealtad fuera influenciada con dinero hasta el punto de incluso fingir ser derribados y recibir otro pago de compensación en medio de ello. Pero entenderlo era otra cosa y perdonar otra, por lo que aún enojados por el trato recibido, casi todos manifestaron su deseo de dimitir, lo cual había sido descaradamente ignorado por Esparia.
Y ahora incluso se vieron obligados a volar mientras sus familias actuaban como rehenes y como material de motivación para que hicieran lo mejor que pudieran durante la misión. Incluso ahora, cuando uno de los pilotos recordaba las tumultuosas horas que habían vivido, no podía evitar hervir de ira cada vez que pensaba en ello. Por desgracia, no le dieron más tiempo para pensar más porque, ¡buu! Su avión y el de su compañero fueron derribados por 2 misiles que el sistema de su aeronave no fue capaz de detectar y lo único que pudo pensar como motivo de su derribo fue que afortunadamente estaba vivo gracias a las secuencias automáticas de asientos de eyección, AES, que estaban disponibles en su avión. Inicialmente, había pensado que se enfrentarían en una pelea aérea, usando armas como la primera vez, sin embargo, esta vez los monstruos vinieron preparados para tal situación e incluso habían traído consigo el equipo adecuado para evitar que los enemigos usaran su ventaja numérica sobre ellos. Fox 1 fue la única palabra que pronunció el Arcángel 1-4 antes de disparar un misil guiado por pseudo radar al enemigo que estaba perdiendo el tiempo pensando en el pasado en lugar de centrarse en su misión actual. El punto duro del avión del Arcángel 1-4 todavía tenía algunos misiles aire-aire más y dado que el punto duro incluso tenía impresoras atómicas, tenía la capacidad de fabricar más de ellos siempre que el almacenamiento atómico tuviera material de suministro para la impresión. Esta ventaja tecnológica de poder imprimir cualquier misil desde el punto duro permitió que la aeronave estuviera siempre preparada para cualquier misión sin importar su naturaleza. Esto fue lo que les dio la confianza para entrar en cualquier pelea y tener lo que podría decirse que era una munición pseudo ilimitada que podría ser respaldada por un avión cisterna para reabastecimiento de combustible y armas atómicas aire-aire si alguna vez surgiera la necesidad. La única desventaja de tener una impresora atómica en estos aviones era el hecho de que el peso había aumentado debido a tener otro espacio de almacenamiento que llenar para los materiales necesarios para que la impresora atómica los usara para imprimir, lo que significa que siempre son más pesados de lo que parecen, sin importar la condición. Sin embargo, todas estas desventajas podrían ser fácilmente compensadas con la existencia de los potentes motores, que permitían a los pilotos tener la confianza de ejecutar cualquier maniobra que desearan como quisieran sin preocuparse por la deformación de la estructura del avión y otros problemas que podrían haber ocurrido si los cazas de cualquier otro país intentaran llevar el mismo peso y hacerlos moverse de una manera tan similar gracias a los materiales con los que estaban hechos los aviones. Sin importarle tales complejidades técnicas, el Arcángel simplemente apretó el gatillo una vez más, esta vez 8 misiles Fox 1 se separaron de la aeronave, cada uno dirigido a diferentes objetivos, después de eso no hizo nada y simplemente regresó a donde estaba el Arcángel 1-3, todavía custodiando el avión cisterna ya había disparado al avión enemigo entrante, manteniendo su posición sin abandonar su misión. Historias similares ocurrieron con los otros arcángeles cuando regresaron poco después y convergieron con el escuadrón y el avión de carga que permanecieron ilesos, prueba de su excepcional destreza en combate. Capítulo 226. Con la impresionante hazaña de derribar ya lo que se podría decir que son todos los nuevos aviones de Esparía, incluidos los 4 de patrulla, a pesar de estar a bastante distancia de la posición original de los aviones de Eden. Su notable precisión desde una distancia tan considerable había sido una sorpresa tanto para la gente en tierra como para los pilotos, quienes fueron despedidos abruptamente, al enfrentarse repentinamente a un ataque inesperado y encontrarse ya eyectados sin previo aviso. Esta situación empeoró aún más si incluimos a los bombarderos que ahora estaban siendo enviados a la dirección opuesta de Eden y al Océano Pacífico para evitar ser bombardeados si se quedaban dentro de sus búnkeres y reflejar las pérdidas como lo que les sucedió a sus aviones de combate. Mientras hacían eso, su sistema de defensa aérea de Esparía comenzó a funcionar mientras los soldados que los manejaban en diferentes ciudades y lugares podían verse conteniendo la respiración, rezando para que los aviones entrantes no se dirigieran a ellos y fueran a otras ciudades para que pudieran evitar tener que enfrentar la posible devastación. Buena suerte, tenemos algo de destrucción que causar, le transmitió el Arcángel 1-1, el líder del escuadrón, al piloto del avión de carga. Nos vemos en tierra cuando terminemos con el nuestro también, respondió el piloto de carga, despidiéndose de los miembros del escuadrón antes de repetir su llamado característico. Arcángeles fuera los miembros del escuadrón respondieron y rápidamente tiraron de los yugos de sus aviones, cada uno dirigiéndose a una trayectoria distinta, desviándose del avión de carga y continuando solo con resolución hacia su camino designado.
Cuando los miembros dispersos del escuadrón Arcángeles comenzaron a acercarse a sus destinos de bombardeo designados, la impresora atómica en su punto duro comenzó a cobrar vida. Las bombas terrestres comenzaron a materializarse a través del rápido proceso de impresión, lo que significa que su misión actual era bombardear objetivos terrestres. En el momento en que las bombas terminaron de imprimirse, sin dudarlo ni perder tiempo, las bombas recién impresas fueron separadas por los pilotos de los aviones, seguido por los pilotos redirigiendo la dirección de los aviones, dirigiéndose a diferentes destinos designados sin siquiera esperar a confirmar si la bomba iba a impactar en la ubicación marcada o no. Auge. Y así, en un instante, un depósito de armas quedó fuera de combate y, como en su interior se almacenaban municiones, se desencadenó una reacción en cadena de explosiones. La detonación de baja potencia de la bomba sirvió de catalizador, iniciando la secuencia destructiva con precisión exacta, sin dejar material explosivo sobrante. Este mismo patrón de devastación se repetía en todo el país, con un pequeño retraso de las explosiones en diferentes ciudades ya que los cazas tardaban un tiempo en llegar a sus destinos, pero cuando llegaban, las defensas aéreas de la ciudad eran las primeras en ser eliminadas de la ecuación antes de ser seguidas de cerca por el depósito de armas, que pronto era seguido por otras importantes infraestructuras militares que también eran eliminadas. Al mismo tiempo, esta serie de movimientos infligieron una cantidad inimaginable de terror a los ciudadanos de las ciudades que bombardearon antes de trasladarse a otra ciudad para infligir el mismo terror sin enfrentar ningún obstáculo a su paso. Soldados, estamos en la aproximación final. Asegúrense de tener todo el equipo necesario, anunció Andrew, el comandante de las fuerzas especiales, desde el interior de la bodega de carga del avión de carga que se aproximaba a la ciudad capital de Esparia. Caminó a grandes zancadas por el pasillo central, dirigiéndose a los soldados sentados a ambos lados, que lo escuchaban atentamente. Y aunque sus cabezas estaban cubiertas con el casco, oscureciendo su visión y no permitiéndoles ver, Andrew aún podía ver sus caras gracias a la tecnología de su casco que proporcionaba imágenes aumentadas, una característica que compartían todos los soldados en la bodega de carga. Al oír la orden del comandante de comprobar si tenían todo, ninguno de los soldados se movió. Bastaba con que miraran a su izquierda, concentrándose en la periferia de su lado izquierdo les bastaba para evaluar su preparación, donde había pequeñas frases marcadas en verde. Las pequeñas líneas enumeraban el equipo con el que contaban y, al ser de color verde, significaba que todos estaban conectados al sistema informático del casco y estaban completamente listos para funcionar. 30 segundos para la zona de lanzamiento, anunció el piloto del avión, informándoles de su inminente llegada cerca de la zona de lanzamiento que ahora estaba a salvo de cualquier defensa antiaérea, cortesía de los arcángeles que estaban aquí hace unos minutos. En respuesta al anuncio, todos los soldados se pusieron de pie a la vez, revelando por completo todo el equipo que llevaban puesto. Se podía ver a cada soldado usando una armadura de algún tipo debajo de su ropa operativa militar normal, que en sí misma era capaz de bloquear una bala para que no lo penetrara y al mismo tiempo dejar que usted lidiara con la energía que se transferiría de la bala a su cuerpo después de que se detuviera. Entonces, aunque uses una tela a prueba de balas que evitará que una bala te penetre, aún tendrás que sufrir un dolor similar al de ser atropellado por un camión, dependiendo del lugar del impacto de la bala en la camisa y de cuánta energía se dispersó en todo el cuerpo. La armadura tenía un grosor que era equivalente a una persona que usara 3 camisas, lo que significa que no era nada engorroso y debido a que estos pocos soldados eran los únicos a quienes se les entregaron estas armaduras, y con el equipo compuesto por solo 20 personas, le dio a Aaron suficiente tiempo para poder grabar bastantes runas en ellos, haciendo que las armaduras nunca hicieran que los soldados sintieran ninguna incomodidad al usarlas y al mismo tiempo proporcionaran el 100% de la capacidad de movimiento que tenían cuando no las usaban. Con las armaduras puestas, los soldados ahora eran incluso capaces de levantar más de 5 veces lo que podían levantar después de pasar por mejoras genéticas, lo que por sí solo era bastante aterrador, pero como dicen, cuanto más, mejor. Junto con la armadura que llevaban, se les entregaron armas de fuego con cañón electromagnético y pistolas enfundadas que ya estaban sujetas a sus caderas, mientras que en sus espaldas llevaban una mochila que albergaba más municiones y otros equipos necesarios que necesitarían durante su próxima operación.
Con confianza y sin una pizca de miedo en sus rostros, los soldados comenzaron a caminar hacia la puerta de apertura del compartimiento de carga sin enfrentar ninguna dificultad para respirar, ya que su armadura estaba completamente aislada y evitaba que cualquier cosa externa ingresara al interior sin ser filtrada primero, manteniendo un ambiente controlado y cómodo. Cuando se acercaron a la puerta, simplemente colocaron las armas en sus manos paralelas a su cadera izquierda mientras la armadura automáticamente tiraba y sostenía firmemente el arma, eliminando la necesidad de que los soldados la sostuvieran durante su salto. 5, 4, 3, 2, 1. Una cuenta regresiva comenzó a aparecer frente a ellos mientras esperaban y en el momento en que llegó a 0, comenzaron a saltar al vacío. Ningún paracaídas los acompañaba, ya que sus espaldas estaban ahora ocupadas con la bolsa que contenía munición y algunas otras piezas de equipo. En el momento en que se lanzaron del avión, sus cascos se activaron, mostrando a los soldados toda la información crucial sobre el salto, incluida la distancia a la que estaban del suelo, la velocidad a la que estaban cayendo y el tiempo que les tomaría llegar al suelo. Al mismo tiempo, los cascos estaban haciendo algo diferente, estaban alterando los poderes computacionales de todos los 20 soldados en el aire, creando una burbuja de escaneo masiva que gracias a la fusión de poder de las armaduras esta vez se extendió incluso más que la burbuja habitual que normalmente alcanzaría solo 6 kilómetros, que ahora estaba llegando a 20 kilómetros antes de que comenzara a recopilar y presentar todos los datos dentro de ella mientras filtraba cualquier detalle irrelevante y solo mostraba los bits importantes de información que los soldados necesitaban saber. En medio de territorio enemigo, sin red de seguridad ni respaldo, comenzó una misión que pronto quedará grabada en la memoria del mundo. Capítulo 227. En el sereno cielo nocturno, el único sonido audible que se podía escuchar era el susurro del viento que pasaba alrededor de los soldados que descendían, quienes a pesar de su caída, aún mantenían la compostura, luciendo relajados mientras sus ojos permanecían enfocados en los números que disminuían rápidamente y que se materializaban frente a sus ojos. Cuando alcanzaron cierta altitud durante su caída los propulsores eléctricos cobraron vida después de manifestarse en el pecho de estos soldados, reduciendo marginalmente su velocidad mientras que al mismo tiempo ajustaban expertamente su trayectoria y los alineaban en su ubicación de aterrizaje antes de que los propulsores se retrajeran como si nunca hubieran existido en primer lugar. Tras la aparición del primer propulsor, tras el cual rápidamente se volvió a ocultar, unos cuantos propulsores más de este tipo comenzaron a aparecer a ciertos intervalos en diferentes lugares de la armadura, reduciendo la velocidad de caída de los soldados al mismo tiempo que los estabilizaban en la caída antes de retraerse una vez más. Esta aparición y desaparición de los propulsores continuó unas cuantas veces más. Su caída continuó por unos segundos más antes de que, el propulsor apareciera una vez más, pero esta vez estaban disparando a máxima potencia cuando los soldados estaban a solo 10 metros del suelo. Su velocidad se redujo a casi cero antes de que los propulsores se desactivaran cuando los soldados estaban a solo 5 metros del suelo, dejando que el resto de la caída fuera manejada por ellos mismos, de lo que se encargaron fácilmente simplemente doblando sus rodillas en el momento en que sus piernas estaban a punto de tocar el suelo y junto con la armadura, pudieron absorber fácilmente el resto de la energía sin ningún problema. Los parcas están en el suelo, informó el líder del equipo al cuartel general mientras los soldados desenfundaban sus armas de sus caderas izquierdas y comenzaban a avanzar hacia un edificio muy distante. Para aquellos que estaban familiarizados con algunas cosas sobre Esparia, reconocerían que este edificio no era otro que el Palacio Presidencial de Esparia, lo que claramente indicaba qué tipo de misión fue enviada a cumplir este grupo de 20 soldados. Como pueden ver, hay más de 5.000 soldados y otro personal dentro del Palacio Presidencial. Nuestro objetivo es rescatar al presidente y al alto mando sin ser descubiertos. Por lo tanto, nos adheriremos a las instrucciones de Athena en la misión y nos dividiremos en 4 equipos, que se reunirán nuevamente al final de la primera fase de la misión. Yo seré el líder del equipo Alpha. Para el equipo Bravo, Alan lo liderará. Para el equipo Charlie, será Shamin y por último, el equipo Delta, será liderado por Alex. Cuando concluyó de nombrar a los líderes de equipo de los respectivos equipos, los cascos asignaron automáticamente a los soldados restantes a estos diferentes equipos, marcándolos con entornos de colores distintos, para ser vistos solo por aquellos que usaban cascos.
Comiencen a moverse, ordenó Alan mientras se ponía en marcha, seguido de cerca por su equipo, en camino hacia el punto de entrada designado. Al ver a Alan salir, los otros líderes del equipo también tomaron el mando de su equipo para avanzar, lo que los soldados siguieron sin desafiar a sus líderes de equipo elegidos rápidamente. A medida que cada equipo iba en camino, navegaban sin esfuerzo por la infraestructura segura utilizando su ventaja tecnológica de poder conocer la ubicación de todos los puntos ciegos de CCTV y equipos de patrulla, por lo tanto, no enfrentaron ningún obstáculo en su camino mientras pasaban por todos los puntos de control que fueron erigidos por los soldados y mercenarios encargados de salvaguardar el palacio presidencial que contenía la estructura de comando central que estaba detrás de orquestar el conflicto. Y no mucho después, en un lugar oculto que también servía como ruta de acceso a los muros del palacio, se pudo ver a un grupo de 3 guardias del palacio haciendo guardia. Ahora ya no lo estaban, ya que yacían sin vida en el suelo, víctimas del sigiloso avance del equipo Alfa. Con eso, Athena se apoderó de las frecuencias de radio de los soldados muertos para responder y mantener la fachada de que todavía estaban vivos cada vez que se pasaba lista. Se pudieron observar escenarios similares sucediendo simultáneamente en diferentes direcciones, a medida que cada equipo se acercaba cada vez más a los muros fuertemente fortificados del palacio. Sus maniobras sincronizadas eran un testimonio de su experiencia. El equipo Bravo fue el primero en llegar a las paredes, llegando antes que los otros 3 equipos. Sin esperar a sus compañeros, comenzaron a hacer un pequeño trote hacia la pared. A medida que se acercaban, su ritmo se aceleró, justo cuando estaban a 5 metros de chocar contra la pared, saltaron. Con la ayuda de las armaduras, fueron lanzados 15 metros al aire, a solo 2 metros de escalar la pared, pero justo en ese momento, los impulsores de las armaduras volvieron a la vida, ayudándolos a llegar más alto y escalar los 2 metros restantes. Al mismo tiempo, comenzaron a reducir su velocidad de caída después de que la gravedad finalmente ganó contra ellos justo cuando habían escalado la pared y comenzaron a caer, para evitar hacer cualquier ruido que pudiera alertar a alguien o activar un sensor analógico. Luego de superar el muro con eficiencia y en silencio, continuaron avanzando discretamente a través de la oscuridad, eliminando a cualquier enemigo que encontraran en su camino lo más silenciosamente posible con una precisión calculada, mientras Atenea asumiría inmediatamente el control sobre los sistemas de comunicación del soldado muerto, manteniendo la ilusión de que todo era normal. Tácticas similares fueron utilizadas por otros equipos que estaban ligeramente detrás del equipo Bravo, que estaba en cabeza debido a que su ruta era la menos vigilada. Este progreso continuó sin obstáculos hasta que el primer equipo finalmente llegó a un edificio de aspecto oscuro. Desde el exterior, proyectaba la apariencia de un edificio abandonado, aparentemente imitando un edificio mal mantenido. Una farsa bastante convincente hubiera sido si estuviera en un lugar subdesarrollado, pero estaba notoriamente fuera de lugar ya que estaba en el recinto del Palacio Presidencial. El edificio desordenado dentro de un palacio altamente mantenido actuaba como nada más que una viga masiva para cualquiera que fuera lo suficientemente inteligente como para pensar en ello durante unos momentos. Al llegar a la puerta cerrada, el equipo no dudó ni un segundo antes de levantar sus armas y apretar los gatillos 2 veces, enviando balas a través de la puerta. Posteriormente, se escuchó el sonido de golpes cuando 10 soldados que estaban detrás de la puerta, custodiando la entrada del edificio, cayeron al unísono, habiendo comenzado su viaje a la siguiente vida hace apenas unos segundos. Imperturbable después de matar a los guardias detrás, el líder del equipo Bravo, Alan, simplemente caminó hacia la puerta y extendió su mano para ponerla en el pomo de la puerta antes de apretar su mano como si estuviera aplastando una esponja, haciendo que el pomo de la puerta se derrumbara sobre sí mismo junto con la cerradura detrás de él, abriendo así la puerta perforada por balas que no estaba muy vigilada debido a que era solo una puerta de entrada con más de ellos adentro que conducían a su destino. Esperemos a los otros equipos adentro, declaró Alan mientras abría la puerta chirriante y caminaba dentro del edificio, seguido por los miembros de su equipo, quienes inmediatamente comenzaron a mover los cuerpos de los soldados muertos para tomar sus posiciones mientras esperaban que sus compañeros soldados llegaran para que pudieran coordinar su avance hacia el búnker, capturando el liderazgo para terminar la guerra de una vez por todas. Capítulo 228.
Parece que elegiste tomarte tu tiempo, Shamim, la única líder del equipo femenino del grupo, liderando al equipo Charlie, que fue el segundo en llegar, se burló en broma del líder de la misión después de que él y su equipo fueron los últimos en llegar, gracias a que tenían demasiadas personas para derribar y enemigos para eliminar en su camino en comparación con otros. Andrew, al oír la burla, simplemente la ignoró mientras pasaba junto a ellos y tomó la iniciativa mientras les ordenaba: asegura la puerta. Al recibir las órdenes, los soldados sacaron el equipo que habían traído en sus mochilas y comenzaron a ensamblarlo. Cuando finalmente terminaron de ensamblarlo, el equipo parecía similar a lo que podría parecer un marco de puerta con una abertura en el centro. Con el equipo ya ensamblado, lo colocaron detrás de la puerta rota y cerrada y lo encendieron. En el momento en que lo encendieron, el marco se expandió y se fijó a los 4 lados del marco de la puerta, asegurándose a él hasta el punto en que, a menos que no estuviera apagado, no se movería ni un centímetro del lugar en el que había sido asegurado. Tras el proceso de cierre, vieron algo que normalmente no habrían podido ver si sus cascos no estuvieran grabados con runas. Vieron que los marcos que formaban la máquina habían comenzado a brillar, revelando algunas palabras que no podían coincidir con nada de lo que habían visto o nada de lo que conocían, estaban grabadas, brillando en blanco, antes de que sintieran una vibración sutil que fue seguida por la aparición de un campo de energía que comenzó a cubrir la puerta y todo el exterior de todo el edificio, asegurándose de que ningún sonido pudiera escapar del interior y ser escuchado por nadie fuera del edificio. Comencemos, declaró Andrew, sacudiendo a los soldados que se habían sorprendido por primera vez desde que salieron de las cápsulas hace unos meses. Sin embargo, con lo que habían presenciado hoy, tenían un profundo sentimiento de que lo que habían visto con sus ojos no era solo una mierda de tecnología de alto nivel que simplemente parecía magia, más bien, esto era realmente una magia en toda regla. Las palabras de Andrew hicieron que volvieran a centrarse en la misión. Desde el momento en que el edificio estuvo cubierto con lo que les dijeron que era un escudo de energía experimental, supieron que tenían alrededor de media hora como máximo antes de que se agotara la energía del armazón. Por lo tanto, dentro de ese lapso, tenían que terminar de tomar el control de todo el búnker subterráneo, extraer a los líderes y salir de allí. «Sal de aquí», ordenó Andrew. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, los soldados se pusieron serios nuevamente y comenzaron a seguirlo por el corredor que conducía al interior. Al inicio de la segunda fase de la misión, Atenea le pidió ayuda a su madre. Y como resultado, en ese momento, todas las torres de control de radio y los cables de internet de Esparia fueron tomados bajo su control, lo que se logró gracias al arduo trabajo de sus espías, quienes ya se habían infiltrado en Esparia y lograron conectar los cuánticos a las infraestructuras de comunicación de Esparia, eludiendo las limitaciones de transferencia de datos que habían estado impidiendo a Nova tener todo el internet del mundo bajo su control. Sin embargo, por el momento, estas limitaciones habían sido liberadas mientras estuviera dentro de Esparia, aunque por un corto tiempo hasta que la energía en esos hubs se desvaneció, provocando que se autodestruyeran si no se recuperaban, ya que no serían capaces de facilitar el proceso de teletransportación cuántica para permitirle tener un acceso ilimitado después de que no les quedara energía dentro de ellos para siquiera operar. Por lo tanto, se activaron desde el comienzo de la segunda misión y no durante el momento en que el soldado saltó de los aviones. Al llegar al final del pasillo que no tenía ninguna otra abertura, Andrew se hizo a un lado, dejando una abertura para que Shamin pasara. Shamin simplemente golpeó la pared frente a ellos, revelando que era una pared falsa y que ocultaba una abertura detrás de ella. Los soldados detrás de la línea no perdieron el tiempo mientras avanzaban a través de la pared ahora perforada, atravesando la brecha y entrando en una habitación ligeramente expansiva que tenía una pesada puerta de metal en el interior, que cuando estaba cerrada solo se podía abrir desde adentro, mientras que también se podía ver un grupo de soldados al otro lado de la misma. Esta puerta los llevaría a otro pasillo que tenía un ascensor al final. Este ascensor los enviaría a las profundidades subterráneas donde tendrán que disparar a algunas personas para completar la segunda fase de su misión. Los soldados sacaron otro dispositivo, esta vez de la mochila de Shamin. Este dispositivo parecía un disco un poco más grande, del tamaño de un plato de comida. Lo colocó frente a la robusta puerta de metal y presionó el botón para encenderlo. Después de eso, junto con los otros soldados, Shamin dio un paso atrás, levantó sus armas y comenzó a apuntar a los soldados detrás de la pesada puerta antes de respirar profundamente para concentrarse.
A medida que la cuenta regresiva del dispositivo se acercaba a su culminación y llegaba a cero, sus cascos modulaban la cantidad de luz que mostraba de forma aumentada a los soldados, quienes no podían ver con sus sentidos normales gracias a que sus cascos les cubrían los ojos. ¿La razón? La respuesta se dio solo unos microsegundos después. Fuoom se escuchó, o tal vez eso fue lo que imaginaron que sonó, ya que la explosión que ocurrió frente a ellos no había liberado ningún sonido a pesar de haber llevado una explosión que arrasó toda la pesada puerta de metal en metal líquido. ¿Por qué no se produjo ningún sonido durante la explosión masiva y solo se vio luz proveniente de ella? La razón estaba en lo que había sucedido en una fracción de segundo muy escasa, 0,00003 para ser precisos, antes de que la bomba con forma de disco tuviera denotación. Un escudo se materializó desde el interior del dispositivo, delicada y perfectamente calibrado para permitirle pasar a través de las aberturas entre la puerta y las paredes que lo sostenían, encapsulando completamente la puerta momentos antes de que se produjera la explosión que ahora estaba contenida dentro de ella. Sin embargo, la primera explosión por sí sola no fue lo suficientemente poderosa como para destruir la puerta y convertirla en lava dada la cantidad de explosivos que había dentro de la bomba con forma de disco. Sin embargo, esa tarea quedó en manos del escudo rúnico. Este escudo rúnico rebotó tanto la onda de choque como la explosión de la bomba, reflejándolas directamente hacia la puerta antes de que regresaran nuevamente a las runas. Esto se llevó a cabo repetidamente, con las ondas de choque cada vez más débiles, más rebotaban debido a que su energía se convertía en calor rápidamente, con el golpe cada vez mayor que se usaba para destruir y derretir la puerta en el centro del escudo. Con todo esto sucedió en menos de un cuarto de segundo, un período lo suficientemente rápido para permitir que el escudo, que tenía su runa destruida, lograra redirigir las ondas de choque y la explosión antes de que se apagara solo microsegundos después de que todas las ondas de choque se convirtieran en calor que derritió la puerta, sin darles a los soldados del otro lado el tiempo suficiente para comprender y reaccionar a lo que estaba sucediendo antes de que murieran accidentalmente de una enfermedad de bala en la cabeza. Los soldados de las fuerzas especiales de Eden permanecieron imperturbables al salir de la escena mágica que acababan de presenciar. No se inmutaron por lo que acababan de presenciar, no porque lo hubieran experimentado y supieran que sucedería de esa manera, sino más bien, fue porque los cascos que se pusieron, obligaron a sus cerebros a seguir manteniendo la misma calma que tenían antes de que tal evento mágico ocurriera frente a ellos, al bloquear la producción de ciertas hormonas que eran necesarias para que los soldados incluso se sorprendieran. Por supuesto, esto se hizo con el conocimiento de los soldados, ya que sabían que era de suma importancia mantener la máxima compostura durante la segunda fase de la operación. Con los soldados del otro lado ahora muertos, los soldados del Eden continuaron avanzando por el pasillo después de saltar a través del hierro fundido frente a ellos, llegando a la puerta del ascensor, cuyo elevador ahora estaba en el nivel subterráneo para que las personas de abajo pudieran acceder a él más rápido si necesitaban salir del búnker. Esta vez, Alex asumió el liderazgo y puso su mano cubierta por la armadura mientras abría ligeramente las puertas del ascensor, y cuando se reveló una pequeña abertura, metió su segunda mano y abrió con fuerza la puerta del ascensor por completo, revelando la abertura que tenía cables en su centro. Sin dudarlo, Alex saltó hacia la abertura, seguido de cerca por los otros soldados que dejaron que sus cuerpos se convirtieran en el sacrificio de la anunciada fuerza de gravedad mientras los transportaba y los acercaba gradualmente al objetivo de su misión, insinuando que su primera misión encubierta internacional tendría un final exitoso. Capítulo 229. Cayeron en picado durante unos segundos seguidos mientras atravesaban el hueco del ascensor antes de que el propulsor de sus armaduras volviera a funcionar, alejándolos del alcance de la velocidad terminal. Esta vez, los propulsores persistieron, manteniendo su propulsión hasta el momento en que aterrizaron suavemente en el techo de la cabina del ascensor, sin hacer ningún ruido. Gracias a que el hueco del ascensor era lo suficientemente ancho, lo cual se debía a que el tamaño del propio ascensor era enorme ya que servía como única entrada al búnker, sin contar el túnel subterráneo de emergencia ya que estaba destinado a ser utilizado precisamente para situaciones de emergencia, lo que obligó a que el ascensor se hiciera lo más grande posible para permitir que todo el equipo y demás materiales ingresaran fácilmente al búnker subterráneo durante la construcción.
Sin embargo, gracias a eso, todas las fuerzas especiales de Eden, estaban ahora en el techo de la cabina del ascensor a excepción de los 2 soldados que se habían quedado atrás en caso de que el dispositivo de amortiguación de sonido funcionara mal y atrajera la atención de los soldados cercanos. Permanecieron en la entrada sobre el suelo para asegurarse de que sus compañeros que habían pasado a la clandestinidad no tuvieran que preocuparse por nada de lo que sucediera en el suelo, ya que ellos mismos se encargarían de cualquier problema que pudiera ocurrir. Después de llegar arriba de la cabina del ascensor, los soldados no se quedaron mucho tiempo ya que uno de ellos abrió la escotilla de acceso en la parte superior del ascensor, provocando que se escuchara un chirrido desde la lámina metálica del ascensor, atrayendo la atención de los soldados que estaban al otro lado de la puerta de la cabina del ascensor, lo que los llevó a darse la vuelta y echar un vistazo a lo que podría haber causado ese sonido. Al no volver a escuchar el chirrido, los soldados regresaron a su patrulla ya que las imágenes de seguridad frente a ellos tampoco mostraban nada diferente a lo que había sucedido anteriormente. Con la escotilla abierta, 5 puntas de armas asomaban por la escotilla, si se miraba desde el punto de vista del interior de la cabina del ascensor. A esto le siguió un retroceso sincronizado de las armas junto con disparos casi silenciosos, seguidos de la caída de los 5 soldados a cada lado de la puerta del ascensor. Luego de encargarse de los guardias, pasaron por la escotilla, aterrizando dentro de la cabina del ascensor antes de hacerse a un lado para permitir que sus compañeros aterrizaran también antes de que él también se moviera a un lado y dejara paso para que el otro saltara, así hicieron suficiente espacio para que todos saltaran al ascensor sin tener que salir de él. Cuando los 18 terminaron de subir al ascensor, Shamin presionó el botón para abrir la puerta mientras levantaban sus armas y comenzaban a salir del ascensor cuando la puerta se abrió, saltando los cadáveres en su camino hacia el amplio corredor frente a ellos. Con eso, comenzaron a dirigirse hacia la dirección que los conducía el corredor. Después de un rato de caminar por el pasillo, se les reveló otra enorme puerta. Este era el último obstáculo que les impedía cumplir la segunda fase de su misión. En el momento en que se acercaron a la enorme puerta, pudieron ver a otro grupo de soldados de pie al otro lado de la puerta. Sacaron su equipo de sus bolsas como de costumbre, que consistía en el mismo dispositivo con forma de disco de no mucho tiempo atrás. Sin embargo, esta vez hubo un giro, iban a utilizar 2 de estas bombas colocándolas una encima de la otra y como resultado de eso las bombas se sincronizaron automáticamente entre sí y cambiaron su patrón de explosión preprogramado para aumentar la efectividad del explosivo que no será el doble debido a que las bombas son 2, sino que aumentaría la efectividad de las bombas en casi 5 veces más poderosa de lo que hubiera sido si se usaran solas. En los siguientes segundos, el mismo escenario de antes se repitió frente a ellos, con las bombas explotando y derritiendo la puerta sin que se escuchara ni un solo sonido, lo que fue seguido inmediatamente por los soldados derribando a los guardias del otro lado de la puerta, quienes esta vez también no pudieron comprender lo que habían presenciado lo suficientemente rápido antes de comenzar un nuevo viaje en el otro lado. Una vez hecho esto, todas las dieron un suspiro de alivio sabiendo muy bien que este era el último grupo de soldados que tenían que derribar, y que entre los soldados muertos había una mezcla de soldados de las fuerzas especiales de Sparian junto con los mercenarios que trabajaban para los Morgan. Esto significó la resolución de un capítulo mortal, el segundo de su historia, ejecutado con meticulosa precisión. En la actualidad, toda nuestra fuerza aérea se considera destruida y gran parte de nuestra infraestructura vital está en ruinas, incluidos nuestros depósitos de armas. No puedo ni siquiera entender cómo diablos lograron localizar dónde están la mayoría de ellos. Pero en cualquier caso, ya no podemos sostener esta guerra, declaró solemnemente el general. En el momento en que su fuerza aérea fue destruida, él supo que eso había marcado un punto de inflexión en su derrota en esta guerra. Esa fue también la razón por la que intentaron obtener la supremacía aérea sobre el espacio aéreo de Eden. Sin embargo, podía decir que las cosas en el momento actual eran mucho más graves que eso después de revisar los informes que habían estado recibiendo durante los últimos 20 minutos seguidos. Estos informes declaraban la carnicería que estaba llevando a cabo la Fuerza Aérea de Eden en su país. Sin embargo, sabía que estos relatos podrían no ser todo lo que había sucedido, ya que algunos daños podrían tardar más tiempo en ser atendidos.
Dígale a sus patrocinadores que estamos en extrema necesidad de más ayuda, de lo contrario esto terminará con la victoria de nuestros adversarios al final del fin de semana, dijo Emmanuel después de dirigirse al portavoz de Morgan que fue enviado aquí para estar con ellos en el búnker desde el momento en que comenzó la guerra para actuar como enlace de comunicación entre las personas en la sala y la familia Morgan. Aún así, era escéptico sobre que les enviaran más ayuda. Aunque dudo que estén dispuestos a invertir más en nosotros ya que incluso su primer objetivo no tuvo éxito, pero no es mi problema ni culpa ya que ellos son los que habían planeado todo el plan de guerra desde el principio. Aún debo asegurarme de recibir mi pago, pensó Emmanuel mientras examinaba la sala de conferencias que estaba llena de extranjeros de aspecto inteligente y un puñado de personas que ocupaban puestos influyentes en el gobierno de Sparian. Los extranjeros constituyeron el primer grupo de mercenarios que habían llegado antes y habían comenzado a formular estrategias sobre cómo debía desarrollarse la guerra. Los Morgan les dieron total libertad de planificación, y dijeron que respaldarían a Sparia en la guerra únicamente con la condición de que aceptaran que la gente que habían seleccionado fuera la que planificara la guerra. Intentaré hacerlo y transmitiré su solicitud, dijo el portavoz mientras sacaba su teléfono del bolsillo y marcaba un número iniciando la llamada a pesar de estar bajo tierra, ya que ese lugar tenía una pseudo torre de señal, lo que permitía que las comunicaciones normales se llevaran a cabo como si estuvieran en el suelo. Cuando el teléfono empezó a sonar, se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la puerta para asegurar una comunicación privada, no queriendo que otras personas escucharan la llamada. Buenas noches, señor, saludó en el momento que la llamada fue contestada por el del otro lado. Simultáneamente, giró el pomo y abrió la puerta. Continúa, instó la voz desde el otro lado. Sin embargo, el portavoz ni siquiera se molestó en escucharlo, ya que en el momento en que abrió la puerta sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar de su pecho por lo que vio al otro lado de la puerta. Poco después, fue seguido por él vomitando todo lo que había comido en su última comida, ya que recibió un puñetazo en el estómago con la fuerza suficiente para no romper ningún órgano dentro de su abdomen, pero lo suficientemente potente como para hacerle sentir el mayor dolor posible, lo que provocó que dejara caer el teléfono mientras lágrimas de dolor se arrastraban por el rabillo del ojo mientras sus labios se separaban, dejando escapar un doloroso gemido que no parecía tener ninguna fuerza que lo respaldara. La respuesta de las personas detrás de él y dentro de la habitación tampoco fue tranquila. Luego de que el hombre cayera de rodillas por el inmenso dolor, fue empujado a un lado por un grupo de hombres fuertemente armados con equipos de apariencia futurista que ingresaron a la habitación y levantaron sus armas apuntando a todos los presentes en la habitación antes de decir: «Muévete una pulgada y te comerás una bala». Por desgracia, siempre hay alguien que piensa que puede traspasar los límites sin tener que afrontar las consecuencias. En un ataque de pánico, uno de los presentes en la sala, que era ministro de España, intentó refugiarse escondiéndose debajo de la mesa. Los soldados cumplieron su palabra y uno de ellos apretó el gatillo. La bala atravesó la cabeza del ministro. Una fugaz expresión de sorpresa cruzó el rostro del hombre antes de que su conciencia se desvaneciera. Esa fue la última función que su cerebro pudo realizar en esa fracción de segundo antes de que su cabeza fuera perforada. Su cuerpo se desplomó sobre la superficie de la mesa, con una mezcla de sangre y materia cerebral acumulada sobre la superficie de la mesa, un testimonio macabro de lo abrupto de su fallecimiento. La abertura en su cabeza iba de un lado al otro y era lo suficientemente amplia como para que incluso cupiera un lápiz dentro. Capítulo 230. Volviendo al enfrentamiento de la flota naval, o debería llamarse más acertadamente una masacre despiadada por parte de los submarinos de Edenia. Los soldados a bordo de la lancha rápida se acercaban rápidamente a una profundidad de agua óptima donde podían aterrizar con su equipo antes de proceder a llegar a la tierra y comenzar su lucha. Los cañones de defensa antimisiles que hacía unos momentos se habían centrado en derribar los misiles ahora habían centrado su atención en la horda de barcos de alta velocidad que estaban a solo unos kilómetros de llegar a la costa. Guiados por la computadora de control de a bordo, se incrementó la electricidad enviada a esos cañones, incrementando la cantidad de electricidad que se enviaba a los cañones electromagnéticos de los cañones. Esto dio como resultado una rápida duplicación del alcance efectivo de los cañones, lo suficiente como para que la primera andanada de balas enviada en su dirección no solo destrozara los botes, sino que también convirtiera a algunos de los soldados a bordo en masas de carne irreconocibles. Sin embargo, la mayoría de las balas apuntaron a sus botes, lo que provocó que quienes subían a ellos fueran enviados inmediatamente al agua.
Para sobrevivir, se vieron obligados a abandonar sus equipos y nadar el arduo tramo de 1 kilómetro para llegar a la orilla segura. Lo único que los impulsó a hacer esto fue la motivación de vida o muerte. En medio del caos, ni un solo soldado, salvo los pocos que no sobrevivieron a la lluvia de balas y tuvieron la mala suerte de convertirse en pasta de carne, tuvo el menor pensamiento de continuar con su misión. Ya habían abandonado todo lo que consideraban lo suficientemente pesado como para obstaculizarles en su carrera de natación que había comenzado y que tenía una recompensa muy tentadora al final. La desalentadora recompensa por completar esta peligrosa natación de 1 kilómetro es su supervivencia y la consecuencia por fallar en ella es su muerte. A pesar de esto, y para actuar como un motivador suficientemente grande para los más de 20.000 soldados que nadaban para salvar sus vidas, los submarinos recibieron instrucciones de enviar torpedos hacia los petroleros que alguna vez los habían transportado y que en ese momento todavía contenían un tesoro de equipos pesados cruciales en su interior. Estos petroleros necesitaban estar atracados para poder descargar su carga y comenzar a usarlos, pero su imperativo actual era retroceder y huir lo más lejos posible de la guerra, gracias al miedo que tenían después de lo que habían presenciado. Y luego los petroleros de tamaño mediano se dividieron instantáneamente en dos, gracias a la primera ronda de detonación de los torpedos y antes incluso de que la cavitación, explosiones submarinas, donde las burbujas que colapsan rápidamente generan ondas de choque que son destructivas para las estructuras cercanas, pudiera ocurrir debido a la cantidad de fuerza explosiva que los torpedos llevaban dentro de ellos y en el momento en que ocurrió la cavitación, las dos piezas ahora divididas de cada petrolero de tamaño mediano fueron arrojadas al aire, incluido todo lo que había dentro de ellas que también se esparció como confeti. En cuanto a los soldados que ahora estaban nadando en el agua, experimentaron un aumento inesperado de impulso ya que la onda de choque de la explosión actuó como un refuerzo debido a la distancia en la que se encontraban. Cuando la onda de choque los alcanzó, ya se había debilitado lo suficiente como para actuar simplemente como un botón de aceleración, ayudando a los soldados que aún nadaban a cubrir unos pocos metros delante de ellos con facilidad antes de que se vieran obligados nuevamente a comenzar a nadar solos. Esta misma situación se estaba dando en todas las bases a las que Esparia había enviado a sus soldados para intentar infiltrarse antes de que pudieran empezar a atacar las ciudades vecinas. Por lo tanto, incluso la mínima pizca de piedad que se les podía mostrar ahora requería que alguien tan fría como Atenea decidiera hacerlo. Mientras tanto, mientras los soldados nadaban sin profesionalidad ni disciplina entre ellos, pareciendo un banco de peces, se podía ver un helicóptero sobrevolando sigilosamente cada flota espariana, documentando y grabando todo lo que estaba ocurriendo. Después de más de media hora, la competición finalmente llegó a su fin, dejando a los soldados completamente exhaustos mientras jadeaban en las bien iluminadas orillas del Eren. Su respiro no duró mucho, ya que podían escuchar advertencias que venían detrás de ellos. Cuando se giraron hacia la dirección de donde provenían los sonidos de advertencia, vieron que se acercaban hacia ellos enormes convoyes con vehículos completamente llenos de soldados. Después de notar el convoy, algunos de los soldados esparianos intentaron huir, solo para darse cuenta rápidamente de lo inútiles que eran sus acciones. En un momento, se convirtieron en puercoespines seguidos de una severa advertencia. Soldados esparianos en nuestras costas, debido a que nuestros estados están en guerra entre sí, ahora son nuestros prisioneros de guerra. Serán tratados de acuerdo con esas reglas. Cualquiera que intente escapar será fusilado y asesinado. Al oír este anuncio, una sensación de alivio invadió a algunos de los soldados presas del pánico, que simplemente se tumbaron en la arena porque estaban cansados y sus cuerpos ya habían llegado al límite de producción de hormonas específicas. Desarmados y desanimados, habían abandonado sus armas y otros equipos en el océano cuando comenzaron a nadar, un acto que resultó ser una idea inteligente en comparación con algunos de los obstinados que habían intentado nadar juntos con sus equipos y ya podían verse flotando en el agua, sin vida. Tenían suficiente agua en sus cuerpos como para sentirse lo suficientemente satisfechos con vivir y eligieron la muerte con una expresión de satisfacción en su rostro o algo así, pensaron. Mientras tanto, otros lloraban, pues sabían que les llevaría un tiempo considerablemente largo antes de poder regresar y reunirse para ver a sus familias, lo cual necesitaban mucho en ese momento después de haber quedado fuertemente traumatizados por los acontecimientos que se estaban desarrollando. Los soldados de Edenia comenzaron a distribuir brigas negras a todos los soldados cautivos, por decirlo de alguna manera, lo que hicieron de buena gana.
Si bien algunos de ellos intentaron mostrarse desafiantes, fueron rápidamente atendidos y se los pudo ver llorando mientras yacían en posición fecal con sus caras y muchas otras partes del cuerpo hinchadas. Sabían que aquella noche iba a ser una experiencia larga y difícil. Y a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, comenzó la conferencia de prensa que se había anunciado apenas 5 horas antes. Emmanuel, el presidente de España, subió al podio dentro de la sala de prensa en la que había muy pocos reporteros. El país estaba en un estado literal de guerra con su única nación vecina, esto provocó que muchos reporteros internacionales regresaran o fueran llamados nuevamente por temor a su seguridad. Sin embargo, las transmisiones de vídeo estaban siendo proporcionadas por España y permitían que cualquiera usara las imágenes y las transmitiera si quería, una oportunidad que todas las compañías de noticias aprovecharon, sabiendo muy bien que este era el evento más candente del mundo en ese momento y que ganarían algunos ojos más en sus canales a los que podrían mostrar sus anuncios. Emmanuel se aclaró la garganta antes de levantar la cabeza y mirar directamente a la cámara. Luego comenzó su discurso diciendo: Damas y caballeros, ciudadanos de nuestra nación, hoy me encuentro ante ustedes exactamente 18 horas después de haberme presentado aquí y haber declarado valientemente la guerra contra el ELN. Hizo una pausa y se tomó otro momento para aclararse la garganta una vez más, esta vez tratando de reprimir el tono que había usado durante sus palabras anteriores. Sus acciones revelaron todo lo que estaba sintiendo, cualquiera con suficientes habilidades sociales sabría que era un tono de arrepentimiento, pero la audiencia aún no podía discernir si este arrepentimiento era por lo que estaba hablando en ese momento o un arrepentimiento por algo más. Sin embargo, todavía mantuvieron su atención en su discurso mientras finalmente continuó, tratando de terminar su primer párrafo de los muchos que tenía que decir hoy. En cuanto a por qué he convocado esta conferencia de prensa, fue para hacer saber que, como presidente de España, por la presente declaro nuestra rendición completa e incondicional al ELN. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.